Hola de nuevo desde el proyecto de la Huerta al Campus. Estamos de nuevo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en Somosaguas. Como sabéis, os recordamos un poquito, el proyecto es un proyecto que pretende definir los canales cortos de comercialización de productos ecológicos de temporada y proximidad con las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Es un proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid, iniciativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y se desarrolla con otros actores, como es el Observatorio para una Cultura del Territorio, que coordinamos el proyecto, y también con las empresas de catering que están trabajando en el campus, con Colectividades Ramiro. Tenemos hoy este nuevo podcast, es un podcast más relacionado con el ámbito académico y de investigación. Nos interesa conocer en este caso cuáles son las acciones que se están desarrollando ya desde la Universidad Complutense de Madrid en torno a la transición ecológica, seguridad alimentaria y justicia alimentaria, y qué retos tenemos por delante. Entonces, para ello contamos hoy con tres profesionales muy complementarios, están muy comprometidos las dos cosas. Empezamos con Katia Cascante Hernández. Buenos días, Katia. Buenos días. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida a este podcast. Tenemos también a Alejandro Restia Palazzo, profesor titular en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, en la Unidad Docente de Ecología, y asesor de Biodiversidad y Sostenibilidad del Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por venir. Y tenemos también a Víctor Alonso Rocafort, profesor permanente de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente ejerciendo como vicedecano de Asuntos Económicos, de Innovación Social y Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Buenos días, Víctor. Buenos días. Bueno, pues aquí os lanzamos ahora el tema del que queremos hoy hablar, porque, como decía, nos interesa conocer qué papel está jugando en el ámbito académico, universitario, investigador, en la definición y fomento de canales cortos y qué cosas pueden cambiar a futuro. Entonces, la primera pregunta que os lanzo es ¿en qué se traduce este compromiso, más allá de haber promovido junto al Observatorio de una Cultura para el Territorio este proyecto piloto? ¿En qué se traduce este compromiso en la actualidad? ¿Cómo se está enfocando desde el ámbito, por ejemplo, Katia? Desde la universalización de los contextos de bueno, desde el ámbito académico son problemas del directo. Nos los ponemos y ya está. Listo. Mira, ¿te lo quieres poner tú? Sí. Bueno, pues esta es la idea. Katia, cuéntanos desde tú como profesora, ¿no? y también investigadora con mucha experiencia, cómo transversaliza el concepto de seguridad alimentaria y cómo lo podemos unir con canales cortos. Muchísimas gracias por dar la oportunidad y darle voz a un tema tan importante como es la alimentación, porque en realidad estamos hablando de salud y estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando de una institución como es la universidad, que ha dejado de tener un papel exclusivo a la hora de crear exclusivamente o transmitir conocimiento teórico, sino también a la hora de crearlo, ¿no? Desde dónde lo crea, ¿no? Se construyen realidades, la realidad es que necesitamos ser personas, profesionales sanos, y la alimentación es una pata muy importante. Entonces, permíteme que señale que la universidad ya no es solamente un sitio donde venimos, ¿no?, a transmitir ese conocimiento teórico, cómo lo aplicamos y cómo lo construimos desde una realidad sociopolítica, ¿no? Yo creo que es muy importante para saber cuáles son las responsabilidades que tiene ahora mismo la universidad, que no son exclusivamente lo que cada profesor podemos o no decir dentro del aula, ¿no? Tenemos una responsabilidad, tenemos un papel donde somos ese sentido común que a veces es necesario para abordar esos retos ecosociales, ¿no? Y desde ese punto de vista, la alimentación en la universidad
puede o perpetuar esas condiciones socioeconómicas o perjudicarlas, ¿no? O enfrentarse a lo que puede ser una cultura de la imagen o que puede ser una sanidad mental, ¿no? Que muchas veces pues parece que se queda de lado en el recorrido porque vamos todos muy rápidos y estamos a otras cosas. Muy grande. Claro, entonces, educación y cultura influyen en salud. Y somos lo que comemos. Y la alimentación no es solo el plato que tenemos delante. Con lo cual, en mi caso concreto, que he analizado, y mi línea de investigación principal son las crisis alimentarias, y he desmenuzado el sistema, y obviamente pues eso en mis clases muchas veces termina, ¿no? Emergiendo, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos todos como sistema, pero también como propio consumidor, como propio individuo, ¿no? Pues es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque los estudiantes acaban como muy fascinados por el tema, pero a su vez muy alertados y también muy frustrados porque parece que no tienen mucha capacidad de hacer nada, simplemente asumir la realidad, ¿no? Y es cierto que la agencia que nosotros tenemos en el sistema alimentario pues se ve bastante reducida, ¿no? Quien produce, quien canaliza, parece ser que son los que mandan. Y a nosotros solo nos queda un poco ese papel subsidiario, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Universidad Complutense hace muchísimas cosas, ¿no? Que seguro que ya han salido en otras ocasiones, pero nosotros en concreto estamos ahora con la construcción de un observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todo el mundo conoce, de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del 2030, y en concreto estamos trabajando varias áreas. En el grupo que me ha tocado a mí, por suerte, estar es el de alimentación y salud, y estamos abordando cuál es el papel que tiene que tener la universidad frente a esta gran crisis civilizadora, ¿no? Y cómo asumirlo, ¿no? Entonces, no sé, como somos varios, si queréis puedo hablar más tarde, sí. Pero bueno, estamos intentando construir toda una estrategia que nos pueda unir, ¿no? en eso que decía al principio, esa responsabilidad de transformación y de asumir esas potencialidades, ¿no? Con criterio y buen sentido, ¿no? Para que, bueno, pues no reproducir esas desigualdades que estamos viendo y que desde luego, por ejemplo, en esta facultad empiezan teniendo 2 cafeterías. No sé por qué tiene que haber 2 cafeterías. Pero eso no significa que tengamos que perpetuarlo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué necesitamos? Además, no ha habido toda la vida, que yo he sido estudiante y no ha habido. Bueno, igual soy mayor que tú, pero en mi caso. Yo estrené esta facultad y en esta facultad al principio solamente veía una y nos encontrábamos además profesores y estudiantes, que es también una manera de hacer comunidad universitaria. Y lo dejo aquí, que no me quiero alargar mucho más. Muchas gracias, Katia. Alejandro, te toca. Desde el ámbito, bueno, desde vuestra posición o vuestro rol en la vicerrectoría, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, primero un pequeño matiz. Mi segundo apellido es Perazzo y sale siempre Palazzo, pues yo creo que es el corregidor de Google. Me has helado. O sea, que iba a decir una buena heladería. Sí, lo corrijo ahora mismo. No, pero bueno, pero es cierto, pero es muy sistémico o sea, cómo también, ¿no? nos van corrigiendo las realidades, ¿no? Y no. Claro. Bueno, yo ante todo gracias por invitarnos a mí como representante, ¿no? de un poco del vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad aquí al podcast. De todos modos, yo también quiero aprovechar, ¿no? Para hablar un poco también desde mi propio perfil, ¿no? Yo soy ecólogo y trabajo en ecología, investigo en ecología y doy clases de ecología, con lo cual yo creo que me atraviesa el proceso de transición ecológica que tenemos hoy. Cuando digo me atraviesa es que lo tengo que pensar desde distintas escalas o perspectivas, ¿no? Sí. Por un lado, bueno, las famosas los famosos límites planetarios que estamos traspasando, ¿no? La civilización con nuestro modelo de consumo, ¿no? Eso es algo que nos tiene que preocupar realmente y es lo que yo trato de transmitir a mis estudiantes, ¿no? Es decir, oye, estamos frente a una situación que no sabemos qué tan catastrófica es actualmente, ¿no? Es decir, esto ya sabemos y está comprobado que la naturaleza funciona con umbrales, ¿no? Son
famosos llamados tipping point, los puntos críticos, ¿no? De transiciones críticas. De hecho, ya sabemos que de esos 9 conceptos, o bueno, más que conceptos, 9 procesos que tiene la ecosfera, pues hay 4 que ya están traspasados esos límites, esos umbrales, con lo cual volver hacia atrás o recuperar o restaurar es muy difícil. Es posible, pero es muy difícil, porque es el propio comportamiento, ¿no? de esta dinámica que tiene la naturaleza. Y bueno, tenemos que tratar de esos 5 que nos quedan, ver cómo los contenemos o cómo los gestionamos, ¿no? Dentro de eso, uno de los límites ya traspasado y que es difícil de gestionar es los usos del suelo. La agricultura es uno de los usos claves del suelo y es el que ha ocasionado ese paso de la frontera, porque justamente para poner cultivos necesito sustituir otro tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces, si nosotros insistimos, actualmente la producción agraria, me refiero a todo lo que se produce en los cultivos, ganadería, etcétera, forestal incluso, pues el 40% de esa producción no va a alimentos. Ese 40% va a piensos para la ganadería intensiva. Entonces, ahí empezamos ya con la sensibilización, es decir... Un porcentaje muy alto, altísimo. Casi la mitad, con lo cual, y esa ganadería es para alimentarnos a nosotros. O sea, ahí tenemos un problema de eficiencia, que clarísimamente para poder alimentar o para generar 1 kilo de carne necesitamos un montón más de huella hídrica que para comer legumbres. Y entonces ya es algo que tiene que entrar en ese pensamiento, ¿no? de la ciudadanía, de la gente en general, ¿no? Es decir, ¿qué como? ¿Por qué estoy comiendo? Si me estoy comiendo mi planeta, ¿no? De alguna manera. Bueno, y esto es un poco desde mi perspectiva de profesor. Y tenía que decirlo, pero me preguntaste más por la cuestión representativa o académica o de gestión. Nosotros desde el vicerrectorado tenemos un margen de maniobra, digamos, limitado. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene más que ver con la cuestión de alimentación o de los canales de comercialización pasa más por un tema gerencial. Yeah. Entonces, que nosotros, bueno, evidentemente es una unidad en la universidad, pero es una maquinaria que hay que mover que es difícil para nosotros. Entonces, asumimos una política posibilista, por decirlo de alguna manera. Entonces, dijimos, bueno, vamos a atacar el problema desde donde nosotros podemos incidir. Y hablando, ¿no? con Gisela antes, una de las cosas que estamos revisando son las licitaciones, ¿no? Entonces, que esas licitaciones o esos pliegos tengan claramente el concepto medioambiental puesto, ¿no? Es decir, ahora mismo esto es como una puntuación que se le va dando a las empresas, ¿no? Que compiten con esos pliegos, aparece genéricamente en un sitio bastante escondido, cumple con criterios medioambientales y punto. No sabemos bien qué son los criterios medioambientales ni qué significa cumplirlos o no cumplirlos. Entonces hay que enumerar los ODS, para eso tenemos un observatorio que nos asesora en este tema. Tiene que estar detallado qué entendemos que debe cumplir esa empresa, porque vuelvo al planeta, ¿no? Este es un tema muy interesante, porque se junta, lo vamos a recuperar después, porque es como uno de los retos, ¿no? de los que queremos hablar después. O sea, esta primera parte es un poco para ver cuál es el estado actual, y ahí, claro, interviene otra pata, que es la de la empresa, ¿no? O sea, yo hago unos pliegos como universidad porque quiero, pero ¿qué empresa me va a concursar en condiciones? Entonces luego esto lo vamos a hablar un poquito al final, porque ahora damos paso a Víctor. Alejandro. Víctor, bienvenido. Vamos a decir que es gracias a Víctor un poco como estamos llevando el proyecto adelante, tirado con él desde los principios, apoyando. Hemos tenido el alumnado del aula de sostenibilidad también apoyándonos de forma voluntaria para que, bueno, pues toda la parte de difusión y tal saliera adelante. Así que de parte del observatorio, muchas gracias, ya te lo digo así en público. Y cuéntanos un poco la parte que te toca. Bueno, muchísimas gracias a vosotras por poner todo el proyecto en marcha y llevarlo como lo estáis llevando de bien, ¿no? También por la invitación a este programa.
A ver, yo por un lado, también me pasa un poco como comentaba Alejandro, ¿no? Tengo la parte docente, ¿no? Tengo una Mm. asignatura ahora que se llama Políticas Sostenibles y Transiciones Ecológicas. Es la primera asignatura sobre esta temática que tenemos en el grado de Ciencias Políticas en la Complutense. Ha costado lograrla y es únicamente una optativa de los últimos cursos. Entonces nosotros seguimos empujando, ¿no? Es muy difícil cambiar los planes de estudio tal y como están establecidos, pero seguimos empujando por introducir cada vez más asignaturas de esta temática que nos parece el reto central de nuestro tiempo en nuestros estudios, Y ¿no? desde el inicio, quizá, no en cursos ya, ¿no? Eso es una de las cosas que también estamos tratando de trabajar, ¿no? Dentro del proyecto europeo en el que está la Complutense, el proyecto de una Europa, que somos unas 11 universidades a nivel europeo. Ahí es más fácil, por ejemplo, se está trabajando en un grado conjunto en sostenibilidad que seguramente, bueno, pues en un par de años ya esté en marcha, ¿no? Pero desde ahí también una de las iniciativas que estamos explorando es, bueno, tener la posibilidad de una asignatura en primero que pudiera incluso impartirse de manera online para todos los cursos. Son cosas que estamos tocando para introducir, bueno, pues este tipo de temáticas centrales en nuestro tiempo, en nuestros estudios de una manera transversal, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Pues una de las cosas, bueno, lo comentaban también, ¿no? Katia y Alejandro ahora con lo de los límites planetarios, la extraordinaria urgencia, ¿no? Que requiere el abordaje de la crisis ecosocial, la gravedad del asunto y la profundidad de los cambios requeridos, ¿no? Entonces, una vez que trasladamos todo esto al estudiantado, en una facultad de Ciencias Políticas donde decimos lo político es fundamental para tomar las decisiones que transformen esto, luego sería muy incoherente si una vez que estamos en la institución y donde tenemos parte de decisiones políticas a nuestro alcance no hiciéramos nada, ¿no? Entonces yo ahora, ¿no? Desde hace poquito, desde febrero como vicedecano, pero antes como delegado de sostenibilidad, pues tenía ahí una responsabilidad de decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer algo, ¿no? Desde este ámbito de decisión más política. Y una de las cosas que también nos enseñan los estudios sobre la crisis ecosocial ligados a la democracia es que hay un componente experiencial en el aprendizaje de estas cuestiones, ¿no? Entonces nosotros tratamos de que el estudiantado pues se vaya al campo y conozca lo que es una parcela agroindustrial y la compare con una agroecológica y vea el destrozo que es lo primero para la biodiversidad y para nuestra propia alimentación y salud en ese nuevo concepto del One Health, ¿no? De una salud que engloba ambas, pero a la vez también, bueno, pues que vea las alternativas y cómo se construyen un campo bajo los rasgos agroecológicos que estamos defendiendo cuando hablamos de la autorregulación de Gaia, el frenar esa acción antropogénica tan dañina para una naturaleza comprendida ya de una manera relacional donde no está separada de nosotros y nosotras, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta experiencia la hemos querido llevar al aula de sostenibilidad, donde hay estudiantado en prácticas y que sean ellos y ellas quienes coordinen proyectos específicos de transformación de la propia facultad. Por supuesto, ahí yo como delegado antes y ahora como vicedecano superviso, coordino, bueno, hacemos talleres de formación, etcétera, pero les dejo la responsabilidad con el acompañamiento del resto de compañeros, ¿no? Y compañeras que tienen para hacer cada proyecto. Entonces, ahí vemos cosas como, ahí es donde se ha englobado también el proyecto de comedores agroecológicos, ¿no? Con este proyecto, ¿no? de canales cortos, pero ahí, por ejemplo, tenemos pues, un proyecto sobre productos de limpieza, ¿no? Y ahora cuando decía Alejandro esto de los pliegos, yo recordaba no solo este proyecto, sino cuando empezamos comedores el año pasado, que comenzó haciéndose un informe sobre cómo la contrata del año pasado estaba llevando a cabo las tareas para las que se le había contratado a partir del plan de la propia empresa y de los pliegos existentes. Entonces nosotros ahí lo que veíamos es que había una brecha muy amplia entre unos pliegos que nos parecían insuficientes pero que no se estaban cumpliendo y lo que estaba sucediendo efectivamente en la cafetería. Y esto nos lo hemos vuelto a encontrar, por ejemplo, con los productos de limpieza. Logramos, a partir de un proyecto de esta facultad, que se cambiaran los pliegos para toda la Universidad Complutense respecto a la inclusión de la etiqueta Ecolabel, ¿vale? Para que los productos no fueran tóxicos para la salud humana y para el ambiente en general. Se ponen esos pliegos, se presenta una empresa, pues
para cumplir todos esos pliegos parecía que estupenda y que todo iba a ir bien, pero nosotros ya sabíamos por el proyecto de comedores que la fase de verificación es importante y estamos haciendo la fase de verificación y no se está cumpliendo, ¿no? Entonces ya hemos visto que es una UTE derivada de CLECE, que era la empresa del año pasado, etcétera, y hemos puesto toda la información a disposición de nuestra gerencia para que se eleve, bueno, pues un poco a ver qué está sucediendo, ¿no? Y recabar información sobre esta verificación. Es decir, que estos son ejemplos, ¿no? Hay otros muchos proyectos que hacemos en el aula, que vemos la presencia de las fósiles en la Complutense y estamos investigándolas y tratando de hacer acciones para reducirlas. Traemos la música y porque vemos que todo esto tiene conexión y organizamos conciertos. Estamos también estudiando el ciclo del agua y tratando de que los plásticos, ¿no? Vayan poco a poco retirándose de nuestras instalaciones y vemos, por ejemplo, el problema, ¿no?, de la huella de carbono que tiene que ver, hemos hecho propuestas para reducir los viajes en avión, ¿no?, que financia la universidad, que se ha aprobado finalmente en Junta, y hemos hecho también propuestas para el cambio de la caldera de gas, ¿no?, bueno, pues tenemos una capacidad técnica al alcance de la mano. ¿Por qué seguir con las calderas de gas? Y ahí está el problema de la limitación presupuestaria, ¿no?, que, claro, engancha con una cuestión muy política que tiene que ver por qué tenemos una Comunidad de Madrid que no nos está dando la financiación que necesita la universidad pública porque tiene un proyecto ideológico que está en contra de la universidad pública y está financiando las universidades privadas. Y ante eso tenemos un problema. Porque si no abordamos esto desde los orígenes, pues yo le puedo estar diciendo al vicerrectorado, como sabe Alejandro, que se lo digo continuamente, queremos acabar con esta caldera de gas cuya vida útil acabó en el año 98, ¿vale? Y ellos lo único que me pueden responder es no hay dinero para hacer estos cambios, ¿no? También podríamos hablar de las prioridades en respecto a los presupuestos, etcétera, pero claro, tenemos toda una plantilla ahora que ante la crisis económica, o sea, tenemos ahí... Sí. Justamente el campus de Moncloa tiene la central térmica que la cambiaron totalmente. Sí, pero ¿por qué no la aerotermia, por ejemplo, Alejandro? ¿Y por qué seguimos con el gas? Se pretendía el tema de la aerotermia. Es carísimo. Estamos ahí, entramos en Eso es. Entonces, es como que tú dices, bueno, vuelvo a lo del posibilismo, es decir, vale, no llegamos a la aerotermia todavía. De hecho, estamos en un proyecto de una cátedra con la Politécnica, que están investigando porque querían sacar el tema de la aerotermia desde el metro, estaba la MT implicada. Creo que fue por una cuestión económica que se dio cuenta que todo ese proceso era carísimo y que no lo podían abordar. Entonces, digo, sigamos buscando alternativas de aerotermia, no otra. Pero en el camino, pues se sustituyó toda la central térmica, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es súper importante, que vosotros, que sois, digamos, una facultad muy activa, habéis activado un montón de cosas a partir de que hemos medido la huella de carbono. Que eso ha sido un avance fundamental de la Complutense. Proyectos vuestros, iniciativas, recomendaciones salen de ahí. Sí, sí. O sea que yo creo que esa es la parte de gestión que creo que hay que reconocer que la Complutense en los últimos años lo está cumpliendo y posibilita que la gente tenga cuantificado y saber exactamente a dónde dirigen, ¿no?, esas medidas. Que por suerte la Facultad de Ciencias Políticas lo hace muy bien y dice, oye, viendo este número, yo cambio la política de viajes. ¿No? Y es así, pero si no tienes ese número, es decir, me parece que estamos emitiendo mucho. No. Claro, lo que se pone de manifiesto siempre que hablamos del tema y tal es los compases. O sea, yo lo resumo como los compases, ¿no? O sea, por un lado está la realidad, por otro lado está la investigación de la realidad, por otro lado está la comunicación de la investigación de la realidad y luego está y luego llega el momento de la toma de decisiones y de las acciones, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cuáles consideráis que son los principales retos que el ámbito académico tiene que asumir para facilitar de alguna manera, ¿no?, la transición ecológica con toda la dificultad que estamos viendo? O sea, los tres habéis hablado de alarma y de alerta, ¿no? O sea, es un tema muy serio, ya no es una cuestión de moda. Bueno, ya no, nunca lo ha sido, pero no es una cuestión de moda y sin embargo sí tiene ese estigma, ¿no?, de, es que es más healthy y tal. No.
O sea, ¿cómo asociamos, cómo ponemos todas las piezas en el puzzle desde el ámbito académico para que se dé? Para que se dé. ¿Y qué pasos habría que dar? Pues porque no, obviamente no es, hablo de los compases, retomo el concepto compás, es, bueno, primero vamos a juntarnos, vamos a seguir y cuáles son las fases. No vamos a hacerlo todo de golpe, ¿no? Katia, por ejemplo, ¿empiezas tú? Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que considerar es que la universidad es mucho más que el templo, y lo he dicho antes, ¿no?, del conocimiento teórico, ¿no? La universidad es una institución y como tal tiene la responsabilidad de reproducir o crear realidad que le sirva a la sociedad, porque si creemos de nuevo, ¿no?, un espacio elitista donde la gente no se encuentra o no lo ve muy inaccesible, pues no tiene mucho sentido. Y vuelvo a repetir, creo que aquí se puede generar el sentido común. El sentido común el sentido común para poder producir un sistema alimentario, ¿no?, que sea sostenible, que sea saludable, que sea sano, ¿no?, y que, bueno, pues al menos ahora intente corregir muchas de las cuestiones que precisamente ha agudizado, ¿no? Sí, pero perdona que te interrumpa, pero ¿hasta qué punto la ciudadanía es consciente? O sea, consciente, no que tenga una información y que le suene y tal, no, es consciente. Yo creo que la ciudadanía, sobre todo, lo que considera es que no es capaz de cambiar, lo ve demasiado inaccesible. Entonces yo creo que la academia creo que tiene que acercar con, pues eso, desde lo que mejor sabe hacer, ¿no?, que son yo trabajo mucho el tema de seguridad alimentaria, pero desde su dimensión política, no desde su dimensión técnica, que es como, por ejemplo, los organismos multilaterales advierten que se puede cambiar la seguridad alimentaria. Para mí la seguridad alimentaria es control de los mercados. Entonces, si partes de esa terminología y empiezas a trabajar con los estudiantes, yo doy una asignatura muy bonita que es Estructura y Dinámica de la Sociedad Internacional, dónde está el poder, dónde se genera el poder y cómo se difunde el poder, bueno, pues a partir de ahí los estudiantes empiezan a tomar mucha conciencia de cómo las instituciones pueden transformar ese poder, ¿no?, y sobre todo de conocer fielmente dónde ese poder hace estragos, ¿no? Entonces, partiendo un poco de esta responsabilidad que tenemos de generar este conocimiento técnico, déjame también hablar de lo importante que es que todos, absolutamente todos los que formamos universidad, estemos en ello. No solamente somos los profesores o los docentes hacia los estudiantes. Claro, es que la universidad la universidad es gestión. Es el bienestar de todos los que estamos y compartimos aquí estas paredes todos los días, ¿no? Evidentemente tenemos una responsabilidad añadida a esa ciudadanía que tiene que tener una cultura alimentaria, ¿no?, y que vamos a producir para que conviva, ¿no?, en la sociedad. Pero yo creo que el tener muy claro que tenemos un derecho a la salud que tenemos, por el que tenemos que responder, sería para mí el primer paso, ¿no? El segundo, tenemos la gran oportunidad de educar como consumidores, como consumidores conscientes y consumidores responsables, ¿no? Entonces, bueno, hay pautas que necesitamos tener en ambientes necesarios para que se produzca el acto de comer, por ejemplo. Y decía hace un momento, ¿no?, que haya 2 cafeterías o que el entorno universitario no genere el espacio suficiente como para que podamos comer sentados, para que podamos comer, digamos, y consumir los alimentos de una manera suficiente, precisa, calmada, ¿no? Las máquinas de comida que tenemos, los expendedores, ¿no? No te des un paseo por aquí, ¿no? Claro, yo hablo siempre de fruta y verdura. Yo soy la loca que en los congresos pone fruta y me mira todo el mundo muy mal. Pero es muy curioso. Yo que trabajo mucho con una red de universidades de relaciones internacionales boliviana y voy mucho para allá y cada vez que hacemos congresos, bueno, esto lo de la fruta ha sido un cambio de paradigma, pero es genial porque cuando la gente llega a agua y fruta es lo que consume, porque no hay otra. Entonces todo eso va un poco produciendo, si no cambios, alertas, ¿no? Y yo creo que situaciones que van, bueno, pues llevándonos hacia la mirada correcta, ¿no? La alimentación que consumimos no tenemos ninguna información sobre ella. ¿Por qué tenemos que perpetuar esa inconsciencia no hablo ya del etiquetado, porque ya sabemos que los etiquetados producen muchas trampas, ¿no? Pero el que el estudiante sepa de dónde viene este producto,
esto que estamos haciendo los jueves en esta facultad, que tanto ha promovido Víctor, ¿no? Que sepan exactamente de dónde vienen, cuándo se ha cultivado, por qué, el qué. Eso implica la responsabilidad. O sea, es más fácil vivir de espaldas, ¿no?, a la realidad, porque así no me preocupo y tiro para adelante con otras cosas. Pues no, yo creo que tenemos que preocuparnos para ocuparnos, ¿no? Y por último, bueno, pues hablar un poco de cómo la universidad tiene una responsabilidad, porque no solamente estamos creando profesionales, estamos cultivando y creando personas. Y esas personas tienen que tener hábitos adecuados para tener una vida feliz. Porque la industria, el cómo es más fácil alimentarnos con los ultraprocesados, pues ya sabemos que está teniendo pues resultados, pues no sé cómo describirlos, ¿no? O sea, muy evidentes de sobrepeso, de desnutrición sin embargo, o sea, hay con anemias que están escondidas detrás de mucha grasa. No estamos sabiendo señalar que esto es un motivo de desigualdad, que por otro lado estamos trabajando, pero sin embargo por aquí lo estamos acentuando. Estamos viendo cómo en nuestras propias máquinas es muy barato comer productos tremendamente nocivos, ¿no? Y lo estamos consintiendo y peor aún, lo estamos de alguna manera dinamizando, porque chicos, tenéis 10 minutos para cambiar de clase a clase. El propio ritmo, la propia cultura que nosotros estamos, digamos, aceptando, ¿no?, que se tenga para la hora de alimentarnos, pues está haciéndole el juego a este sistema intensivo, ¿no?, alimentario, bueno, que yo creo que va a tener un coste y que ya está teniendo un coste social altísimo. Porque la academia está directamente implicada con la sociedad y con la realidad que la sociedad demanda. Y si queremos asumir que tenemos retos delante, no podemos hacerle el juego por el otro lado, ¿no?, o apalancarlos por el otro lado. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí un poco. Sí, de todas formas podemos intervenir cuando nos apetezca y nos brote, no hay ningún problema. Pero a raíz de lo que tú comentas, Katia, nosotras que hemos estado de observadoras en ambos comedores, con esa distinción, hemos constatado esto, ¿no? No, nos hemos puesto al lado de las máquinas de vender, contándoles, hoy, mira, ¿has visto? O sea, hemos hecho la prueba de poner carteles pegados a las máquinas y el estudiantado no los ve. O sea, pero pegados así con sus colorines y no los veían. Y ponernos al lado de la persona y decir, hola, ¿has visto el cartel? No, es que voy deprisa. O sea, permíteme, yo hice un libro que sí fue un poco la extracción de mi tesis doctoral, que se llamaba Desnutrición y obesidad, dos caras de la globalización alimentaria. Y creo que la parte más, digamos, sustantiva que yo saqué de todo ese libro, de aquella tesis doctoral, imagínate, de tantos años, es el secuestro del paladar. Creo que las culturas alimentarias que conviven en nuestro país, en general, tienen el paladar secuestrado. Entonces ya no escuchan, ya no ven y ya no permea nada. Y ellos mismos, ¿no? Yo entrar en clase con una Coca-Cola, imagínate, yo soy muy sarcástica, ¿no? Y entonces le digo, bueno, pues qué bien, ya estamos haciendo el juego a la industria. No son conscientes, no son nada conscientes. Y eso yo creo que es muy importante. Es como la parte final. Alejandro, Víctor, cualquiera de los dos, ¿cuáles son los retos que veis desde vuestro ámbito, cada uno? Si tenéis mucho que decir. Retos. Hay remolones. No, los retos son mayúsculos. Hablábamos antes claro, se habla de los problemas superperversos del antropoceno, capitaloceno, ¿no? ¿Por qué? Porque está la variable tiempo y está esos límites planetarios justos y seguros, ¿no?, que estamos desbordando y que implican ámbitos muy diversos. Va desde el calentamiento global hasta la cuestión de la biodiversidad, los usos del suelo que comentaba Alejandro, lo que tiene que ver con el agua, el aire, la contaminación del aire. Es decir, son retos muy amplios, muy diversos, y donde estás tapando una fuga de agua, pues ves que por detrás te está saliendo otra, ¿no? Entonces son muy complejos, ¿no? Entonces es un abordaje que tiene que ser, bueno, pues muy coordinado,
muy inter y transdisciplinar, ¿no? Que es lo que también estamos tratando de hacer en el proyecto concreto de comedores, tener todo esto en cuenta y bueno, y con urgencia, ¿no? Entonces, bueno, hay una noción, ¿no? Que es el de puntos de inflexión social, que a mí es de lo último que más esperanza me ha dado, ¿no? Dentro del panorama tan sombrío que tenemos respecto a la crisis ecosocial, que es, bueno, darle la vuelta a esa idea de cascadas climáticas o puntos de inflexión climáticos para decir, bueno, pues igual que llega un momento en el que si la corriente noratlántica se detiene o si el permafrost se derrite o si el Amazonas comienza a ser un emisor neto de dióxido de carbono, pues estamos en problemas irreversibles. Igual que tenemos esos puntos de inflexión climáticos, que sepamos que hay puntos de inflexión sociales y que igual que en nuestras ciudades repletas de asfalto y coches dominadas por el petróleo, es algo que parece que es de siempre, pero es de unas pocas décadas y se ha dado en nuestras ciudades y en los paisajes y la vida cotidiana un punto de inflexión social negativo en un periodo de tiempo muy rápido. Podemos hacer lo mismo, pero de manera positiva y tratar de transformarlo, ¿no? Entonces, pues lo mismo es lo que necesitaríamos hacer en nuestras facultades. Para eso necesitamos cultivar también la imaginación, ¿no? Y la sensación, ¿no? Hay algo que en democracia participativa, a partir de Carol Pateman, estudiamos mucho, ¿no? Que es esa sensación que la gente que participa ha de tener de que, bueno, efectivamente su participación sirve para cambiar y transformar las cosas, ¿no? Hemos tenido una acampada por Palestina, ¿no? Hasta hace unos pocos días en Ciudad Universitaria, aquí en la Complutense, donde cuando hablabas con el estudiantado te decían, bueno, pero es que queremos irnos cuando realmente sintamos que hayamos cambiado cosas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues si España reconoció al Estado palestino, ha entrado en la Corte de Justicia Internacional, los rectorados se empiezan a mover, aunque todavía no logremos las demandas que se están poniendo sobre la mesa, hay cambios que son necesarios que nos contemos, ¿no? Decía, creo que era Rebeca Solnit, ¿no? Que nos contemos las victorias, las pequeñas victorias, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es lo que precisamos para hacer esa transformación y el campo de la alimentación es fundamental en ese cambio. Es absolutamente central porque, como decía Katia, no solo es el momento de comer en la mesa, es que implica toda una cuestión de cómo trabajas el campo, ¿no? Los usos del suelo que nos decía Alejandro, cómo respetas la biodiversidad, cómo... Claro, los eslabones. ¿Cómo haces eslabones sostenibles y justos para la gente que está trabajando esto? Eso es. Claro, pero eso, en el proyecto también tenemos un par de visitas a los huertos, ¿no? de Rivas, que es de donde viene la mayoría de la producción que se está ofreciendo aquí en la facultad. Y es verdad que el día que hemos hecho una, que vino Víctor con un grupo y tal, y es verdad que los chavales estaban ahí como... O sea, miraban como si estuvieran no sé, en Disneyland París. O sea, como, ¿y esto tal? Y claro, veían ¿sabes? Javi contando, que es uno de los promotores de Cosecha, y yo veía a los chavales, los veía como flipando. O sea, ¿en serio esto se puede hacer? Es que ellos tienen aún menos referencias que nosotros. Claro, o sea, ellos no tienen ese... O sea, ellos ven la lechuga en ese sitio donde no podemos nombrar en plástico y es lo normal. O sea, no conciben que una lechuga pueda... Primero, que crece como crece y que encima en Madrid tenemos de eso, porque es que es verdad que hablando de canales cortos, está muy disociado en la Comunidad de Madrid el campo de lo urbano, ¿no? O sea, no tenemos ese concepto como puede haber en otras comunidades autónomas que están más ligado a la ruralidad o tal. En Madrid parece que no hay campo, que no se produce, ¿no? Entonces... Estas experiencias que hemos tenido con el estudiantado y que vamos a tener otra en septiembre van un poco en esa línea de, oye, que esto ocurre, que esto es realidad, que esto nos lo llevamos luego a la facultad. Quizás sí me gustaría destacar la cercanía que estamos teniendo, por lo menos en esta universidad, en esta facultad, con organizaciones de la sociedad civil, que esto yo creo que se daba menos. Yo es verdad que todo mi recorrido profesional ha sido ONGero, por así decirlo, y entonces siempre lo he tenido muy cercano, pero nosotros estamos trabajando ahora mano a mano con Justicia Alimentaria.
y estamos trabajando en varias iniciativas al mismo tiempo. Y es tan enriquecedor porque ellos tienen, digamos, algunos elementos de innovación, más aún, ¿no?, de lo que la academia, y más rápido, ¿no?, porque se mueven en una relación con muchísimos actores y muy híbridos en ese sentido, y nos aportan, digamos, ese espíritu fresco que nos hace falta muchas veces para mover estos pies de barro que decía antes de Alejandro, que supone la universidad. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes avances que estamos teniendo en el proyecto de observatorio. Por supuesto contamos con ellos, pero también en generar cursos, en lo que es incidencia política para empezar a cambiar, ¿no?, hábitos. No sé si querías, perdón, no sé, que si querías añadir algo más, Víctor, lo que estabas hablando. ¿Alejandro? Sí, yo voy a hacer de nuevo como antes, empiezo como profesor, después sigo más como gestor, ¿no? Como profesor o como individuo o ciudadano, creo que hay que, por decirlo de alguna manera, ecologizar la política y despolitizar la ecología, ¿no? Tristemente está pasando, ¿no? Se habla de un socialismo ambiental, se están inventando palabras, ¿no? Tenemos personajes o políticos en boga que dicen que la justicia social no existe, ¿no? Lo dice abiertamente, y otros no lo dicen abiertamente, pero lo piensan. Entonces yo creo que es fundamental entender que la ecología es una ciencia, y la ciencia es neutral. Efectivamente. Y esto es así. Tenemos un problema, a mí me gusta decir socioecológico, los sociólogos dicen ecosocial, nosotros como ecólogos ponemos primero la sociología. Pero bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que es un sistema único, ¿no? Ese sistema socioecológico, que está en apuros. Y esto hay evidencia científica, no es que lo digo yo porque soy de izquierdas o lo dice aquel porque es del centro, no, aquí no hay política. Y esto hay que revertirlo, y desde la universidad es el papel que yo trato de inculcar a mis alumnos. No te vengo a dar una opinión, te vengo a dar datos, evidencias para que tú sepas lo que hay. No es que este que es progre dice, no, aquí hay una evidencia, está pasando esto. Él habló de las corrientes marinas, lo tenemos en el clima, es evidente, los grandes procesos ecológicos del planeta están absolutamente intervenidos, ¿no? En el antropoceno, o nosotros como especie, de alguna forma estamos modificando completamente el planeta. Somos una fuerza geológica, de ahí que queremos cambiar el nombre de Holoceno a Antropoceno, porque creemos que merece hacerlo. Incluso podríamos llamarlo Capitoloceno, ¿no? No tendría ningún problema. Sí. Entonces yo creo que el año pasado terminamos un proyecto que participé como profesor en una Europa, que mencionó Víctor, que justamente el título era el rol de la academia en la transición ecológica del sistema agroalimentario. Y participaban en la Universidad de Finlandia, Italia, nosotros por España, estaba también Alemania, es decir, eran 6 universidades. Y quedó clarísimo desde las 6 universidades que el tema de la concienciación era básico. Decías tú antes, Belén, que a la gente le suena, pero de ahí está, es eso, le suena, pero no tiene esa conciencia de la gravedad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que es una tarea ardua que tenemos de inculcar esta situación con vehemencia, casi te diría. Desde el punto de vista más de la gestión, nosotros creo que como universidad deberíamos ser un referente. Y esto es, somos un pequeño mundo, pero este tiene que ser el mundo ideal. Exacto. Que es un poco también lo que decía Katia, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? No somos una transferencia de conocimiento, somos una institución, y como institución tenemos que apuntar a eso. Y ese camino o esa referencia la consigues eso, con un trabajo cotidiano, diario, empezando por los estudiantes y por toda la comunidad universitaria. Si nadie se puede quedar afuera, y todos tenemos que tener esa conciencia de que tenemos que establecer esa referencia. Bueno, este es el trabajo que nosotros, por lo menos desde el vicerrectorado, o mi cargo de asesor, trato de asesorar al vicerrector en este sentido, ¿no? Decirle, oye, mira, de hecho, lo primero que yo hice cuando empezamos a tener las primeras reuniones era incidir en una definición de sostenibilidad, que podemos tener un montón, ¿no? Es decir, de distintas perspectivas, pero decía, cualquier definición de sostenibilidad tiene que apuntar a conservar capital natural y capital cultural, bienestar y salud de las personas y cómo gestionar los recursos naturales. Eso
es, digamos, la base de cualquier sostenibilidad. No, no, ahí está todo, está la parte social, está la parte natural y obviamente la parte económica. Entonces, bueno, con eso marchamos, digo, bueno, y esto es aplicado a la universidad, vamos en esta línea, ¿no? Nos cuesta, porque realmente también hay que cambiar todo no solo el funcionamiento, sino mentalidad también dentro de la propia comunidad universitaria, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, y nos pasa la gestión de los espacios verdes, ¿no? Que yo me centro mucho en eso por sesgo, ¿no? Que tengo al ser ecólogo, pero dentro de mi propia facultad, que es Ciencias Biológicas, yo tengo discrepancias con grupos de investigación allí cuando ciegan en la hierba. Dicen, no hay que cegar, porque vale, no es un parque nacional, es un campus. En el campus convivimos 100.000 personas con la naturaleza. Por lo tanto, habrá que cegar porque hay alergias, porque hay gente que además pide cegar y porque además es como una ordenanza del ayuntamiento. Nosotros no podemos decir, no, aquí no se ciega. Preferiríamos tal vez dejar la naturaleza espontánea, pero no se puede decir. Una gestión, ahí sí, socioecológica, ¿no? Porque tenemos que pensar en los dos componentes principales, ¿no? Pues, hay gente que trasiega por aquí, que se mueve por aquí, y tratamos de que sea lo menos nocivo para la parte biológica de los espacios verdes. Pero bueno, en cada cosa tienes tus reticencias, ¿no? Tienes que, no sé si educar, porque evidentemente un grupo de investigación está educado, ¿no? De biológicas, yo no soy quien para, pero entender un poco las perspectivas, ¿no? Y eso es, bueno, creo que es el trabajo que estamos tratando de llevar adelante en esa concienciación o sensibilización, ¿no? Y la formación. Tenemos cursos que se dan en los huertos urbanos que tenemos aquí en Políticas y en Carranas, en Moncloa, que son, si no me equivoco, son 4 al año, me parece, o 3 por lo menos. Llevan ya 6 o 7 años con un éxito rotundo, y que es eso, que son huertos en el método intensivo, Estado, y entonces tenemos que también hacemos todas las patas, ¿no? Y estamos encantados de que siempre haya por lo menos, bueno, porque son 30 alumnos, creo que lo máximo que se puede asignar, y tenemos una demanda de 50, pero no, el próximo. Y de todo, vaya mermando, no, y tiene que ser una sensibilidad alta. No son solo estudiantes, ¿no? Participan colegas, participan profesores, vamos, funcionan perfectamente. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada. Claro. La gente dice, oye, yo quiero saber lo que me como, ¿no? O sea, a ese nivel hemos logrado llegar, ¿no? Solo, es decir, es que si queremos ser una referencia, tendremos que asumir la responsabilidad. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Que nos toca asumir la responsabilidad y no echar balones fuera. Sí, en ese sentido yo lo que me encuentro aquí un poco cada día, ¿no? Es el combate propio interno frente a las inercias, ¿no? Es muy fácil que sigan pasando los días, que siga la inercia y que esto funcione como ha funcionado siempre, ¿no? Entonces, frente a eso, el tratar de dejar hablar al pensamiento disruptor, ¿no? El que digas, espérate, aquí tengo que cortar esta inercia porque, ¿no? Como decía Katia, pues siempre hemos tenido 2 cafeterías, ¿y por qué tiene que seguir siendo así? Desde un pensamiento democrático, donde nosotros estamos además en nuestras aulas fomentando, bueno, pues que el estudiantado como adultos además que son, ¿no? Tengamos una relación pues más cercana. Además estamos tratando de, y esto tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? De fomentar otra vez la presencialidad, que después de la pandemia, entonces queremos que la facultad se convierta en un lugar más habitable, que tengas ganas de ir a tu facultad, ¿no? A tu universidad. El otro día escuchaba yo un programa de radio donde ponían el problema del absentismo, ¿no? En las clases, y había estudiantes y profesorado hablando con mucha preocupación porque se estaba faltando tanto a clase, que es una de las preocupaciones que tenemos de por qué se falta tanto a comer y por qué entonces muchas de las contratas de cafetería quedan a veces desiertas porque las empresas ven que no tiene rentabilidad el coger una contrata de una cafetería universitaria cuando solo tienen unos periodos de tiempo muy concretos en el año donde pueden ganar dinero y donde puede haber
un suficiente público para comer allí, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que están todas interrelacionadas y que yo creo que desde la idea de las propuestas disruptoras con las inercias es como nos podemos convertir en pioneros y ejemplares para el resto de la sociedad, porque la imitación, ¿no? Igual que las malas prácticas se contagian muy rápidamente, las buenas también, ¿no? Entonces, en cuanto nosotros vemos pues en la autónoma que estáis trabajando, oye, pues mira, de un proyecto piloto hemos pasado a 7 facultades, aquí estamos con un proyecto piloto en la Complutense, quizá en el futuro podamos decir, oye, pues mira, vamos a coger la práctica del autónomo y vamos a tratar de hacer 7 facultades, y de pronto la Politécnica dirá, y la de Alcalá, y la de Rey Juan Carlos y tal. Entonces, iremos poco a poco creando ese punto de inflexión social donde ya sea irreversible volver a una situación donde se comía mal, donde se comía con toda una serie de ciclos, redes, además que implicaban injusticia social, ¿no? Y que, bueno, pues esos cambios, ya os digo que a mí me pasa cada día el no caer en las inercias, porque es súper sencillo, es todo muy fácil. Claro. Eso os iba a preguntar, o sea, ese sería para ti, por ejemplo, Víctor, tu primer paso a acometer. O sea, dentro de todo lo que estamos hablando, de lo que se puede asumir y se puede, nos podemos responsabilizar desde el ámbito académico, esa disrupción, ¿no? Es hacer cosas que, pues, marquen. Me estaba acordando, ahora cuando decías esto, me estaba acordando de cuando se fumaba en las aulas. O sea, claro. Pregúntale ahora o sea, que nadie se imagina, o pregúntale a cualquier chaval o cualquier chico o chica que, oye, tú fumarías en el aula, y nos mirarían con cara de locos, ¿no? Claro. Pues, esa es y no ha pasado tanto tiempo, entonces... Es un ejemplo que yo suelo poner además, como punto de inflexión social, ¿no? Yo decía, yo en los 90 salía de los bares, que yo no soy fumador, siempre llegaba por la noche a mi casa envuelto en humo, no me podía meter en la cama y me tenía que dar una ducha. Una ducha. ¿Por qué? Y ahora cuando entro en un bar digo, qué maravilla, cómo ha cambiado, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pero claro, para eso tenemos que educarnos entre todos la mirada para ver las cosas que están mal y que no pueden seguir siendo así. Por ejemplo, el tema de las fósiles, ¿no? Nosotros tenemos el Banco Santander, que es omnipresente en nuestra Universidad Complutense, ¿no? Nosotros hemos hecho una investigación llevada desde el aula de sostenibilidad, donde hemos visto que el Banco Santander financia a los combustibles fósiles, a las empresas fósiles, financia la deforestación, es la primera entidad bancaria a nivel mundial que está implicada en la deforestación del Amazonas, ojo, ¿vale? Cuando hay grandes bancos que ya han firmado en contra de seguir con esto, pero el Santander sigue ahí, ¿no? Pero además, en todo el tema del genocidio en Palestina, hemos encontrado que financia la industria armamentística implicada en Palestina. Entonces nosotros decimos, ¿cómo puede ser esto? Y cómo una universidad pública que fomenta valores de paz, derechos humanos y democracia está bajo esta entidad bancaria. No puede ser, ¿no? Entonces nosotros llevamos un proyecto que finalmente se aprueba en Junta de Facultad, de una declaración pública donde solicitamos a la Universidad Complutense que se suspenda al menos la cuenta con el Santander. Sabemos que el Santander financia becas, cursos de verano. No estamos diciendo, decimos, hablad con el Santander y si sigue financiando estas cosas, decidle que vamos a suspender la cuenta como una medida, bueno, pues de presión simbólica para que cambie sus políticas, ¿no? Esto que al principio se veía como, joder, el Santander, ¿cómo vas a tocar el Santander? Empiezas a hablar y de pronto la Junta de Facultad te lo aprueba por unanimidad, pasando antes por una comisión de asuntos económicos que también por unanimidad. Todo el mundo metiendo mejoras a toda esta declaración. Cuando llegamos al rectorado, pues también se nos va a decir, ya veréis, el rectorado, tal cual. Bueno, el otro día estuvimos en una reunión por la cuestión de Palestina con el rector y el rector dijo, pues voy a hablar con el Banco Santander para decirles que estamos muy preocupados por financiar a la industria armamentística, ¿no? Entonces, hay cambios, ¿no? Que en cuanto... Ahí hablas, perdón que te interrumpa, o sea, tenemos sesgos. O sea, vamos con el no por delante, ¿no? Deduzco de lo que estás diciendo. O sea, que muchas veces, por muy fieles y por muy conscientes que seamos nosotros, pensamos que a lo mejor no se nos va a hacer tanto caso como esperamos, pero ¿o no? La experiencia es un grado. Ya, imagino. Bueno, por cerrar un poco el perfil de consumidora que tenemos, y ¿qué mensaje le daríais? Al estudiantado. Al estudiantado. O sea, vosotros que estáis en Bueno, aula, pues al estudiante digo, hay que desmontarlo,
desmontarlo. Tenemos el Red Bull. A mí me gusta siempre hablar de productos concretos, ¿no? Es la generación del Red Bull. Todo lo solucionan con el Red Bull y está es claramente estratificado, ¿no? Entonces, el cómo abrirles a otra, la mirada, ¿no?, que decía Víctor hace un momento, y yo creo que pues construyendo ciudadanía crítica. Diciéndoles que realmente son bastante necios e ignorantes si siguen una corriente sin preguntarse a dónde lleva. Entonces, el agitarlos desde ahí, que ellos vayan asumiendo la responsabilidad de adultos, porque nosotros también estamos construyendo personas, además de profesionales, y van a ser adultos y van a entrar en una sociedad en la que tienen que incorporar su granito de arena, ¿no? Y entonces ahí abogar a esa responsabilidad de ser muy conscientes que como consumidores tienen su responsabilidad, ¿no? Y que, bueno, pues que cuando reproducen sin pensar, exacto, pues están haciendo cada vez menos crítica a una ciudadanía que tendría que serlo, ¿no? Hay un concepto que me gusta mucho desde la academia, que son la ciudadanía alimentaria. Y es una de las cosas en las que estoy ahora como proyecto más de investigación y me encantaría, ¿no?, el poder decir que realmente estamos construyendo desde la universidad una ciudadanía alimentaria responsable, ¿no?, y sobre todo que genera salud, porque no olvidemos lo carísimo que es la mala salud que genera una mala alimentación y la cantidad de coste social que tiene para una empresa que tiene que dar bajas a trabajadores, que cada vez está más naturalizado que falten por problemas alimentarios, de obesidad, etcétera, ¿no? No podemos con esta carga, y eso que nosotros somos uno de los países, bueno, pues más tocados por la ala divina de los PIBs, pero la mayor parte de los países en desarrollo pues no se pueden permitir ni de lejos, ¿no?, asumir todo este coste. Así que, bueno, pues desde luego desde la salud, pero también desde lo que es una factura social, pues eso, la que podemos llevar a cabo y no otra. Me he excedido. El mensaje es espabilar un poco, ¿no? Sí. Así. Conciencia. Mucho estamos pidiendo, o no. Vamos a confiar en nuestros jóvenes, ¿no? Vamos a confiar. Alejandro, un mensajito. Sí, en la línea, ¿no?, que vengo llevando, es decir, creo que nuestro papel fundamental es educar o de alguna manera concienciar, entonces que tengan clarísimo, ¿no?, los estudiantes de dónde sale esa comida, ¿no?, ese sistema agroalimentario, cómo funciona, el concepto de One Health, ¿no?, de una única salud, ¿no?, que digamos la salud del planeta, la salud de la naturaleza nos incumbe, somos nosotros mismos. Entonces, desde esa perspectiva, saber que toda esa cadena, ¿no?, que desde la producción hasta el consumo está relacionado, que todo eso tenga una claridad para ellos total, que entiendan perfectamente ese alimento que es. Y luego, yendo un poco de nuevo a la parte más de gestión, como universidad, es más de lo mismo, ¿no?, dentro de esa referencia, que seamos capaces de educar, ella hablaba del paladar capturado, ¿no?, de capturar ese paladar, de tal manera que entiendan que hay muchas formas de comer, ¿no? No tanto ya lo que comemos, sino hasta de comer, ¿no? Yo soy muy partidario, ¿no?, de llevarse la comida de casa y tal, pero también hay que empezar las cafeterías, que si no es un problema, ¿no? Entonces, bueno, si no lo traigo de mi casa, que por lo menos la cafetería me dé lo que yo me traería de mi casa, ¿no? Esa es la cuestión. Sí. Y estos son las líneas que yo... Gracias Alejandro. Víctor, es que como vamos, os veo que estáis ya con los horarios, entonces cerramos. Sí. Nada, yo creo que también tenemos la responsabilidad de abrir nuestras instituciones a su participación y responsabilidad efectiva, ¿no? Yo suelo decir que el estudiantado se puede presentar a las elecciones generales para ser presidente o presidenta del gobierno,
pero no se puede presentar a rector, rectora, decano, decana, vicedecanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es otra de las inercias que podemos romper, ¿no? Porque la implicación, igual que la experiencia y viajar a un campo, ¿no? A Villalar de los Comuneros, que fuimos a Grefa, o a las parcelas del Parque Agrario de Rivas, como hemos hecho con Ecosecha en este proyecto, ¿no? Abre mucho esa experiencia al estudiantado, pero tener, bueno, pues responsabilidades institucionales y que, bueno, pues cuestiones que tengan que ver con la alimentación, por ejemplo, en la facultad, estén implicadas y, bueno, pues puedan pensar, oye, ¿cómo vamos a rehacer esta cafetería para que tenga una apertura, por ejemplo, al exterior, que es uno de los sueños que tenemos algunos, ¿no? Que tenga una terraza, la zona de mesitas que llamamos aquí en la facultad y que sea pues una mixta entre profesorado y estudiantes, o que en el futuro se puedan pensar de modos cooperativos de trabajo en las cafeterías o, bueno, no sé, inventar cosas donde el estudiante, porque mi experiencia es que en clase, en cuanto les das un poco, ellos cumplen, no, sino que superan tus expectativas. Les pones un trabajo que les gusta, una excursión, una actividad, etcétera, y lo cogen con unas ganas. Entonces, hemos de intentar dar con la tecla para saber cómo implicarlos más, ¿no? Eso es lo que yo... Recogemos el guante para, no sé si para completar de cara a este mes de septiembre o para si hacemos un proyecto grande, ojalá pase como en la UAM, ¿no? De extender este piloto a 7 y que vaya así creciendo como... Estoy en ello. Estamos en ello, ¿no? Ya he ido a visitar 2 cafeterías más. Estoy convenciendo a... Qué bien, Alejandro, qué bien. Esa es la idea, ¿no? Que, hombre, también para, como experiencia piloto, aprender, o sea, por eso también recogemos todo lo que ha salido hoy, todo lo que está saliendo en otros podcasts, para incorporarlo a una propuesta pues más amplia que ojalá vea la luz. Así que muchísimas gracias a los dos. Katia se ha despedido así rápidamente y pues nada, agradeceros vuestra participación y nos vemos prontito en el proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí.